Buenas noches. Mi nombre es Laura Marcela Moreno. Les quiero hacer una exposición de la materia farmacología complementaria. Es más que todo sobre el uso adecuado y la promoción de los medicamentos. En este caso voy a enfatizar la exposición al medicamento del ketoconazol. Este es el contenido. Vamos a hablar más o menos de lo que significa el uso racional de los medicamentos, qué significa el uso inadecuado de los medicamentos, los mitos y las realidades acerca de los medicamentos. Ya les voy a hablar del ketoconazol, para qué sirve, cuándo está indicado, cómo y cuándo tomarlo, cómo almacenarlo y cómo se debe manejar en pacientes, mujeres embarazadas, niños y ancianos. Pues, ¿qué significa el uso racional de medicamentos? Según la Organización Mundial de la Salud, dice que todos los pacientes deben recibir la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible, pues para ellos y para toda la comunidad. Hay otros que dicen que es un proceso que comprende la prescripción apropiada, la disponibilidad de medicamentos que sea oportuna, eficaz, segura y de calidad comprobada, con la mejor relación del costo-beneficio que pueda obtener la persona y la comunidad, y que pues estén las condiciones de conservación, almacenamiento, dispensación y administración adecuadas. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Porque cuando una persona está enferma necesita de un medicamento y es necesario que la farmacia o la droguería donde lo vaya a buscar pues esté lo que uno necesita para que no le vendan otras cosas. Generalmente, ¿qué hace la gente para no perder su venta? Ofrecerle otro medicamento que puede hacer que tenga o sea, que le pueda servir para esa misma enfermedad, pero que no sea lo que le hayan recetado. Entonces, pues el uso inadecuado y irracional de los medicamentos suele pasar porque o sea, siempre hay buenas intenciones por los funcionarios, los médicos, que son los prescriptores de los medicamentos. Usted lleva su fórmula a la farmacia y resulta que en la farmacia no hay ese medicamento o no se puede cumplir esa finalidad terapéutica de ese tratamiento que a usted le dan. Entonces le hacen comprar más medicamentos o no el que va indicado por su médico tratante. Entonces, para nosotros como regentes, o sea, el propósito es siempre dar las indicaciones médicas que están prescritas y no deben ser modificadas ni siquiera por el paciente, para que tenga un mejor efecto terapéutico el medicamento que necesita. ¿Cuáles son los tipos frecuentes del uso irracional de los medicamentos? Entonces, muchas veces usted usa muchos medicamentos para una misma enfermedad. ¿Qué pasa? Que eso crea resistencia muchas veces a esos medicamentos. El uso inapropiado de los antibióticos en posologías inadecuadas o para infecciones no bacterianas, eso hace que su cuerpo cree resistencias y pues no sirva para el tratamiento que usted necesita. El uso inadecuado de medicamentos, a menudo por dosis incorrectas. El uso excesivo de inyectables cuando hay disponibilidad de formas farmacéuticas orales más apropiadas. Prescripciones en desacuerdo con las directrices clínicas o automedicación inadecuada, a menudo con medicamentos que requieren fórmula médica. Aquí hablamos de los mitos y las realidades de los medicamentos. Tenemos como mitos que cada vez que uno va a consultar a un médico piensa que siempre deben prescribirle los antibióticos y generalmente, o sea, usted siempre debe hacer visitas periódicas al médico y no siempre quiere decir que usted está enfermo.
Entonces, por eso no siempre a usted le van a dar una prescripción médica. Mientras más caro sea el medicamento es mejor. Puede volverse una realidad porque los medicamentos comerciales son más costosos que los genéricos y pueden hacer un efecto más rápido en el cuerpo. Entonces, eso es otro mito que se vuelve una realidad, que los medicamentos de marca sean mejores que los medicamentos genéricos. Pero pues de todas maneras, esos medicamentos curan igual las enfermedades. Que los antibióticos matan los glóbulos rojos, no. Eso es mentira. Los antibióticos mal usados sí generan resistencia en los organismos. ¿Qué beneficios tiene el uso adecuado de los medicamentos? Pues siempre se le recuerda a las personas que deben tener una actitud responsable con el uso de los medicamentos y se busca que se tengan medicamentos seguros y eficaces y de calidad cuando usted lo requiera, evitar la aparición de efectos no deseados, promover la adecuada recuperación del paciente, resguardar la economía del paciente, su familia y el Estado, que se genere una actitud médica y farmacéutica más responsable y que se involucre siempre al paciente en el cuidado de su salud y en la defensa de sus derechos. Ya nos vamos a enfocar en la parte de qué es el ketoconazol. Es un fármaco antimicótico que sirve para tratar infecciones y está indicado en enfermedades de tipo infeccioso como las candidiasis, onicomicosis candidiásicas, y también se puede utilizar en infecciones por histoplasmas y blastomicetos. Los histoplasmas, ¿qué son? Los histoplasmas son como un conjunto de una enfermedad por bacterias, virus y hongos. Y los blastomicetos son una clase de hongos. ¿Cómo y cuándo tomarlo? Según prescripción médica. Este medicamento solo debe venderse con prescripción médica y cuando haya las infecciones ya nombradas anteriormente. Dosis usual para los adultos en tabletas, porque hay dos presentaciones, en tabletas y en cremas. En tabletas para los adultos debe ser de 200 miligramos una vez al día o según prescripción médica. Generalmente esas son las indicaciones que tienen los medicamentos en su presentación y siempre debe usarse en niños mayores de 2 años. Entre 3 y 6 miligramos por kilogramo con las comidas. Y este tratamiento en ellos debe continuarse hasta una semana después que desaparezca la infección. Es importante la parte de almacenamiento porque debe conservarse a temperaturas ambientes, a no más de 30 grados centígrados y en lugares frescos. Y es muy importante que este medicamento siempre esté en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. En pacientes ancianos, niños y mujeres embarazadas es importante que se realice un manejo especial porque en pacientes adultos mayores con alto riesgo se debe prevenir el síndrome de distrés respiratorio, que es una forma de insuficiencia respiratoria que puede presentarse por el uso de este medicamento. Únicamente se debe usar en niños mayores de 2 años y pues se recomienda no utilizar este medicamento cuando las mujeres están en estado de embarazo porque solo se debe usar si el beneficio es mayor para la madre y el riesgo, sea menor el riesgo si el mayor beneficio se presenta para la madre y no sea superior el riesgo al potencial para el feto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya hay muchas veces donde se agotan esta otra clase de tratamientos con otros medicamentos y no alcanza a superar como esa barrera.
entonces siempre debe ser examinado en esos casos. En pacientes que tengan una enfermedad base, pues siempre deben tenerse precauciones para el uso de este medicamento, sobre todo personas con historiales de alcoholismo y enfermedades hepáticas. ¿Cuáles son los riesgos por su uso? Pues puede causar problemas en el hígado y los riñones. Generalmente el hígado es donde se realiza el metabolismo de los medicamentos y suelen excretarse por los riñones o las heces fecales. Por eso debe tenerse precauciones cuando se sufre de algún daño de hígado o riñones. Estos medicamentos no se pueden usar. Este medicamento no se puede usar simultáneamente con los medicamentos de control, por ejemplo, alprazolam, midazolam o triazolam, porque puede tener, ¿cómo se dice? Pueden tener interacciones medicamentosas entre ellos. Y pues cuando usted vaya a adquirir ese medicamento, siempre debe revisar su presentación, la vía de administración, la concentración, el número de lote y es muy importante la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque la estabilidad del medicamento cambia después de la fecha de vencimiento y puede que no tenga los mismos efectos de cuando tiene vigencia la fecha. El registro sanitario INVIMA es muy importante y que los empaques siempre estén sin alteraciones y el producto se encuentra en buen estado. ¿Dónde es aconsejable adquirirlo? Pues en droguerías y farmacias que se encuentren registradas ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Gracias, ya se fue para exponer, soy muy malito.